Y los jueves tenemos el espacio del Colegio de Sonora, de los investigadores del Colegio de Sonora, y esta mañana tenemos a la ex rectora del Colegio de Sonora, Gabriela Grijalva Monteverde, doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California, pertenece al Centro de Estudios del Desarrollo del Colegio de Sonora y nos va a compartir sobre este tema que ha estado en el debate en los últimos días, sobre todo por las cifras que reveló el Instituto Mexicano del Seguro Social de las pérdidas de empleos formales en nuestro país y en Sonora. Estamos hablando de 555,000 empleos formales menos entre marzo y abril en México, y de 20,000 empleos menos entre marzo y abril en Sonora, 10,000 en marzo, 10,000 en abril, y la proyección oficial de parte del secretario de Economía, Jorge Vidal, es que se pierdan 70,000 empleos. Además, ahorita platicábamos con el doctor Luis Huesca de la pobreza en Sonora, cómo va a quedar después del COVID. Ya habla el doctor Huesca de más de 1 millón de sonorenses en pobreza y de más de 100,000 sonorenses en pobreza extrema. Doctora Grijalva Monteverde, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, qué gusto saludarte, a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por tomar la llamada, doctora Gabriela Grijalva Monteverde. Pues un tema preocupante, las cifras son espeluznantes, son muy preocupantes, doctora. 100,000 pobres extremos, 1 millón de pobres en Sonora, 70,000 personas sin trabajo, en fin, todo esto por la crisis sanitaria. ¿Es la crisis sanitaria o esto ya venía como de inercia? Ya teníamos una inercia descendente, pero realmente lo más fuerte es esta crisis que es, número uno, global, número dos, de unas dimensiones muy muy grandes, porque desde la Gran Depresión, incluso en Estados Unidos, no se estaban viendo panoramas económicos como los actuales. Esta epidemia realmente ha pegado fuerte y duro a las bases económicas. Sí. Y son los resultados que estaremos viendo en estos tiempos. Sí, a mí se me quedó grabada una frase de la gobernadora Claudia Pavlovich en marzo pasado, cuando anunció primero que el gobierno federal, el decreto de emergencia sanitaria, que si no tomaba la decisión ella en ese momento, las consecuencias económicas serían peores que inclusive haber empezado más tarde. Es decir, la afectación económica de no haber tenido distancia, de no haber asumido el quédate en casa, serían aún peores. ¿Es correcta esta apreciación, doctora Gabriela Grijalva Monteverde? Es decir, si se hubiera continuado con la operación de las empresas más semanas, más días, las consecuencias económicas hubiesen sido peores por las muertes y por la enfermedad. Hasta donde sabemos, por los resultados que han tenido en otros países donde las medidas de confinamiento empezaron tarde, la respuesta sería sí. Esa es la evidencia que tenemos en otras partes, sistemas de salud desbordados por no poder atender a todos los enfermos al mismo tiempo. Eso es realmente el problema que tenemos en esta epidemia. En la epidemia, como se ha dicho en repetidas ocasiones, máximo en un mundo tan globalizado como el que tenemos, es imposible detener la epidemia. Lo que se requiere es que los que nos vayamos enfermando no lo hagamos al mismo tiempo, o sea, que la mayoría transcurra durante a los meses, los años de preferencia, de tal manera que no saturemos los sistemas de salud. Sí, ahorita en este recuento de los 70,000 posibles empleos perdidos en Sonora y de los más de 555,000 que se perdieron a nivel nacional, ¿cuáles son las ocupaciones más afectadas? ¿Dónde está pegando más en el empleo? Mira, fíjate, ahorita lo que lo podemos basar es para saber qué ocupaciones en específico han sido las más golpeadas. Vamos a basarnos, te voy a comentar alguna información basada en datos de las últimas cifras de empleo más precisas que tenemos, que son las correspondientes al último trimestre del 2019. Para este año vamos a tener algunos problemas con la información de empleo, sobre todo en el sector informal, porque como sabes las encuestas se detuvieron.
Sí. Precisamente por la contingencia. Entonces, los últimos datos que tenemos que cubren a todo el espectro de empleo formal e informal, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleos, el último trimestre del 2019, y con eso nos podemos dar una idea. Fíjate, si somos en esta crisis sanitaria, tenemos esta crisis sanitaria origina dos grandes riesgos de las personas en el empleo. Uno, es el riesgo a perder o ver disminuido el trabajo. Sí. Esto ocurre si tu empleo está en algún sector que se denomina no esencial y si tu trabajo no lo puedes desempeñar desde casa. Y el otro riesgo que se tiene es de contraer la enfermedad. En este riesgo, las personas de contraer la enfermedad lo tienen al revés. El riesgo más alto es si el empleo está en el sector formal. Si trabaja en alguna ocupación que requiere mucha proximidad física con otras personas y imagínate si tienes que usar el transporte público. Claro. Esta es una enfermedad además cuyos efectos más fuertes por la capacidad de contagio por la aglomeración humana estarán en las localidades más grandes. En el caso de Sonora, si pensamos en las localidades de más de 15,000 habitantes, que son las localidades más urbanas, donde ya viven más de las 3 de cada 4 sonorenses, estamos hablando de municipios desde Aguapieta, Caborca, Cajeme, Cananea, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Guatabampo, Magdalena, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Colorado. Todas sus cabeceras municipales, más 2 localidades de Hermosillo y en Cajeme que tienen más de 15,000 habitantes, aparte de sus cabeceras. En estas localidades más grandes, el empleo formal se tenían en ese último trimestre del 2019 se tenían en total de ocupados se tenían 1,120,000 personas, sí, de 15 años y más. De esos el 68 de esos poquito más del 50%, el 688,000 estaban en el sector formal y en el empleo informal estaban 431,000. Ahora, si separamos el empleo formal y no formal, ¿cómo quedaron dentro de los sectores esenciales y no esenciales? Te voy a decir que apenas el 35% del empleo, en el caso de los hombres, estaba en el sector esencial formal. Es decir, los que están trabajando ahorita en principio y tienen un ingreso, digamos, garantizado por ese trabajo, es apenas el 35% de los hombres que trabajaban y el 29% de las mujeres. En el sector no esencial tenemos en el caso de los hombres a 27% y en el caso de las mujeres a 30%, dentro del sector formal. Imagínate lo que ocurre en el sector informal, donde pues que está muy encadenado al sector formal y que si una parte del sector formal no está teniendo ingresos, el sector informal se lo resiente también. Sí. ¿Se puede calcular cuál va a ser el impacto en el sector informal? Si ya sabemos que pues se perderán 70,000 empleos formales en Sonora, ¿será proporcional también en el sector informal la pérdida de empleos? Gabriela Grijalva. Pues seguramente será mayor. Sí. Empleos en el sector informal es un eufemismo, realmente es una ocupación lo que se desempeña. Empleo no tiene características deseables en muchas de las circunstancias. Él se desempeña básicamente por un ingreso y ese ingreso se está viendo muy mermado justamente por esta contingencia. Exactamente. Porque el sector informal, todas estas ocupaciones viven de la economía del sector formal, están concatenados los dos sectores. Si le va mal a un sector, también le va mal al otro. Sí, ahora, doctora Gabriela Grijalva Monteverde, ahorita la conversación en México toda esta semana ha sido la reactivación económica, retomar las actividades que ahorita están catalogadas como no esenciales. De hecho, el gobierno federal presentó un semáforo que irá activando conforme la pandemia vaya evolucionando o vaya disipándose el riesgo de contagio en los municipios del país. Un semáforo que se activa a partir del próximo lunes. Acá en Sonora se ha hablado de la posibilidad de que a partir del fin de semana se reactiven algunas empresas, la minería, las constructoras,
fundamentalmente, y las autopartes también, y mucha presión también por el gobierno de los Estados Unidos. Hay quienes piensan que todavía es prematuro abrir, pero si no se abre, la consecuencia económica será peor. ¿Dónde está el punto medio, doctora Gabriela Grijalva Monteverde? Ese es el punto más difícil. Fíjate que si se abre la minería, la construcción y el sector automotriz y autopartes en Sonora, esto llevará a que se reincorporen a sus labores aproximadamente el 30% de los hombres que no estaban trabajando, sí, del sector formal, y en el caso de las mujeres apenas el 15%. Es decir, en estos sectores que están pensando reabrirse, realmente son sectores que hacen uso de mano de obra masculina principalmente, más sí, masculina que femenina. O sea, son sectores masivos, son sectores con un porcentaje importante de trabajadores. Sí, minería, no, construcción y autopartes. Sí, en minería y construcción tienes, en minería y construcción tienes como 35,000 hombres y tienes como 5,000 mujeres. Sí. Y en el caso de autopartes tienes alrededor de 10,000, 15,000, entre 10,000 y 15,000 personas que reactivarías y llevarías nuevamente a las calles. Sí, todavía no se formaliza, todavía no ha sesionado el Consejo Estatal de Salud. Es una intención, decía la gobernadora la semana pasada, de reabrir a partir de este fin de semana, y dependía de si los sonorenses se mantenían en casa. Pero al mismo tiempo, el lunes hubo un dato que proporcionó la Secretaría de Salud Federal, que ha bajado el porcentaje de personas en casa. El 60% se ha mantenido en casa, ha bajado la movilidad al 60%, pero la meta es del 75% por lo menos. Es decir, se sigue moviendo la gente y entonces esto puede alargarse aún más. No sabemos si va a tener elementos el Consejo Estatal de Salud para abrir o no abrir a partir de este fin de semana. Sí, mira, el riesgo es abrir y tener que volver a cerrar pronto y en condiciones de salud peores. Ese es realmente lo que se tiene que evaluar. Y por lo menos en la directriz a nivel federal está señalado que no es volver a partir del 18 de mayo, sino empezar a planear a partir del 18 de mayo las condiciones en las que estos sectores no esenciales regresarían. Estos que se agregaron, que no son esenciales, pero que se agregaron por la necesidad de reactivar algo de la economía y algo del empleo en el México. La minería, construcción y fabricación de vehículos, más son de exportación, en principio no son actividades esenciales, se están agregando para poder reactivar un poco la economía. Pero el riesgo de reactivarlos en este momento, máxime que en Sonora, si tú ves las cifras, vas a la alza. La epidemia no está controlada, va a la alza. El riesgo de abrirlo es tener que volver a cerrarlos muy pronto y cerrarlos en peores condiciones del sistema de salud. Sí. Ese es el riesgo más fuerte. Sí, y ese es el riesgo que debemos ser conscientes todos en estos momentos. Pues es importante lo que menciona, doctora Gabriela Grijalva Monteverde. Le agradezco mucho que haya participado esta mañana con estos datos sobre la situación del empleo en Sonora, la situación económica y de la pandemia. Y bueno, estaremos en contacto para estar actualizando la información. Doctora, muchas gracias. Si me permites, nada más un dato más. Sí, adelante, doctora. Juan Carlos, también la situación, algo muy importante que no estamos tratando bien a bien en estos momentos, es que también una parte del empleo puede ser desarrollado desde casa. De hecho, lo está siendo desarrollado por ya otros sectores, pero no se toma la experiencia con toda la plenitud que puede tomarse. Creo que se puede aprovechar esta crisis para reestructurar la forma en la que venimos operando y para establecer desde las empresas y también desde el sector público toda una serie de empleos, de ocupaciones de trabajo que pueden desarrollarse total o parcialmente desde casa y que pueden ir desahogando permanentemente las aglomeraciones en la calle y en los centros de trabajo.
esta tendencia que se está observando en el mundo, creo que debemos tomarla en consideración en esta crisis y aprovechar el aprendizaje organizacional que desde este momento seguramente muchas empresas se está llevando a cabo para poderlo extender con mayor plenitud y con mayor productividad el trabajo desde casa. Para muchas ocupaciones que lo pueden desempeñar, hay muchas otras que no lo pueden desempeñar desde casa, por supuesto. Muy bien, muchas gracias, doctora Gabriela Grijalva Monteverde, doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California e investigadora del Colson. Gracias, Juan Carlos. Hasta pronto.